podéis también enviarnos un email a info@balseisgroup.com o contactarnos por teléfono, por WhatsApp, por Instagram, por las redes sociales. Este webinar de hoy lo vamos a colgar en el YouTube channel de Balseis Group y también podéis aprovechar para ver otros vídeos que tenemos explicando procedimientos de extranjería y otras cuestiones relacionadas interesantes para aquellos extranjeros que viven aquí en Barcelona y en España en general. Sin más dilación, bueno, ahora dejaré que mi compañero Gonzalo se presente y luego daremos paso a las preguntas. Bueno, buenas tardes. Yo soy Gonzalo García Monclús. Soy abogado experto en extranjería de Balseis Group y sin más dilatación yo creo que podríamos empezar ya a resolver preguntas. Así que vamos a empezar a leer preguntas que nos lleguen al chat y a resolverlas tanto Cristian, que es el CEO de la empresa, como yo. Vale. A ver, a lo que vamos a hacer es dos preguntas yo, dos preguntas Gonzalo. La primera, María Elena García. Hola, buenas tardes, desde Argentina. ¿Cómo es el procedimiento para tener una visa de trabajo por cuenta propia y los tiempos que llevaría? Muchas gracias. Bueno, en relación al permiso de residencia por cuenta propia, hay que tener en cuenta dos cuestiones. La primera es que la solicitud se hace desde el consulado de España en el país de residencia. Y la segunda es que se tiene que preparar un proyecto empresarial consistente en el cual se tiene que tener en cuenta que el proyecto tiene que tener ya una ubicación física en España, clientes potenciales y, en cierto modo, ser un proyecto que ya no es una idea, sino que esté consolidado. Entonces, nuestro consejo es, antes de presentar cualquier permiso de residencia por cuenta propia, es enviarnos un email explicándonos un poco la idea de proyecto y cuán de avanzado está en España para luego valorar si va a prosperar o no. Son permisos de residencia complejos en el cual se tienen en cuenta la viabilidad del proyecto, la subjetividad de la administración a la hora de ver si es interesante o no para España este tipo de proyecto y si es consistente la documentación que se aporta relacionada. Esto sería un poco en general. Se presenta en el consulado, lo valora la administración, aquí en Cataluña lo valora la Generalitat, el gobierno catalán, y si la valoración es favorable, pues le dan el visado y puede viajar a España y tramitar la tarjeta de residencia por un año y renovaciones de 2, 2 y 5 años posteriores. Esto sería un poco la idea. La segunda, en cuanto a las preguntas, si podéis hacerlas más cortas para luego tener más tiempo para responderlas, para que sea más fácil entender de cara a los que están escuchando. La segunda pregunta, Mary Alejandra. Buenas tardes, yo tengo una pregunta. ¿Puedo solicitar la estancia por estudio para realizar el trámite de cognición de mi título de psicólogo? Tengo entendido que mi título no tiene homologación, debo de ver materias. ¿Me serviría ese trámite para solicitar la estancia por estudios? Bueno, como bien está diciendo, un permiso de residencia o una solicitud de estancia por estudios tiene que estar relacionada con el hecho de que estás estudiando algo en España. El hecho de que en paralelo quieras homologar tu título no está relacionado con lo que es la solicitud del permiso por estancia por estudios. Ahora mi compañero Gonzalo va a responder dos preguntas. Vale, bueno, la de Roberto queda un poco contestada con lo que acabas de decir, que también habla sobre la homologación. Y luego Felipe dice, condiciones necesarias para ir a España como ciudadano chileno y vive en Argentina. Bueno, en este caso, matizar punto número 1, que las fronteras están cerradas, ¿vale? Entonces, claro, no se podría venir a España ahora mismo con un visado turista porque realmente no van a permitir la entrada a España. Número 2, como ciudadano chileno, pues se tendría que, bueno, residiendo en Argentina, tendría que ir en el momento que abran las fronteras y solicitar una visa. Bueno, habría dos opciones, o solicitar la visa no lucrativa o solicitar una visa de estudiante inicial, ¿vale? Entonces, con tanto la visa no lucrativa, pues pedirían unos medios económicos de unos 26.000 euros para poder residir en España durante un año sin trabajar y en el caso de la visa de estudiante, pues tendríamos que acreditar que viene a formarse a España. Entonces necesitaríamos acreditar pues la matrícula, unos medios muchos más bajos económicos para poder residir aquí y se tendría que pagar unas tasas. Vale.
Jesús Brito, buenas tardes. Están demorando los trámites de visa fuera de España, más de lo normal, debido a la pandemia. Pues sí, la verdad, bueno, es una pregunta. La verdad es que tanto las oficinas de extranjería en España como los consulados españoles, como la Policía Nacional, todos los trámites de ambiente o enfocados a la extranjería, al extranjero, la verdad es que tienen bastante retraso. Es básicamente porque están colapsados debido a la pandemia, ¿vale? Porque muchos de los funcionarios están trabajando, teletrabajando desde casa. Y número dos, debido también al Brexit, porque han puesto más gente a trabajar en ese ámbito. Entonces han quitado también pues, funcionarios que antes estaban tramitando Golden Visas o visas no lucrativas o estudiantes, los están ahora mismo se están encargando de esta área. Muy bien. Bueno, la de Flavio ya ha quedado contestada. Dafne Medina, buenas tardes. Querías consultarles por las visas para estudiantes emitidas por las universidades españolas. ¿Permiten a los estudiantes trabajar? De ser así, ¿cuál es la cantidad de horas que permite trabajar? Estudiantes de medicina, muchas gracias. Bueno, en cuanto a los estudiantes que están en España estudiando con un visado de residencia por estudios, el objetivo del estudiante es estudiar. Entonces, el permiso está relacionado con que el estudiante esté estudiando. En cualquier caso, si el estudiante quiere trabajar, tiene dos posibilidades. La posibilidad número uno es si dentro de su formación hay las prácticas. Entonces, ahí no hay problema, puede trabajar las horas que el centro educativo le autorice y se hace mediante un convenio de prácticas. Aquí en España los estudiantes pagan la seguridad social la empresa, o sea que tienen un coste de seguridad social y tienen salarios que son libres, en el sentido que pueden cobrar el salario que la empresa determine. En algunas universidades incluso obligan a las empresas a que haya un mínimo en cuanto al salario de los estudiantes. Eso sería el escenario número uno. Yo estoy estudiando medicina y hago unas prácticas en un hospital. Esto es perfectamente posible. Y es un trámite ágil que depende de la empresa y el centro educativo. La segunda opción sería encontrar, por ejemplo, estoy estudiando medicina, pero quiero tener un sobresueldo, tener un sueldo para mantenerme y por las tardes pues me han ofrecido en un bar, por ejemplo. En estos casos es posible, lo que se tiene que pedir autorización a la administración y es muy importante dos cosas. La primera es que el horario de trabajo en este bar no te sea incompatible con el horario lectivo de medicina. Por ejemplo, si yo estudio de 9 a 2, pues puedo trabajar de 3 a 8, pero no puedo trabajar de 12 a 8 porque coincide con mi programa educativo. Y la segunda cuestión es que el número de horas ha de ser limitado a 20. Es decir, no puedo, porque como todos los premios por estudios tienen una obligación de tener una duración de 20 horas semanales, lo que no puedo es trabajar más de 20 horas semanales, porque se incumpliría lo de las 40 horas. Entonces, en cuanto a trabajo, tres opciones. La primera, como practicantes, ningún problema. La segunda, si es con una oferta de trabajo, tiene que ser fuera del horario lectivo y no más de 20 horas semanales. Eso sería un poco en general. Y la segunda pregunta, hola Balsys Group, actualmente estoy con el beneficio de tarjeta roja a la vez que estoy solicitando mi arraigo de 3 años. Entiende que cuando me den la resolución a mi solicitud por arraigo no me afecta que mi contrato actual de trabajo sea indefinido actualmente. Entiendo que el primer permiso de residencia por arraigo es contrato por un año y mi contrato es indefinido. Sí, es decir, aquí con el arraigo lo que piden es que la vigencia del contrato tenga una duración mínima obligatoria de 12 meses, un año, pero si es indefinido aún mejor, porque es un contrato que ya tiene una duración indefinida. Entonces, en ese sentido, no habrá problema. Ahora paso la palabra a Gonzalo. Sí, bueno, también quiero matizar en esto del arraigo que aparte de 12 meses que tiene que tener un sueldo, bueno, que tenga el sueldo mínimo interprofesional, que son 950 euros por 14 pagas o 1050 por 12 pagas, porque los contratos si no, no cumplirían con las leyes laborales de nuestro Estado. Vale. Vale, el link luego lo enviaremos. Bueno, este no es.
Dice María Alejandra, dice, buenas tardes, si se solicita una visa de estudiante, ¿suma para tener a un futuro una residencia? Realmente la visa por estudios no es una tarjeta de residencia, sino que realmente es una estancia por estudios que el gobierno te solicita para que tú puedas venir a formarte en España, pero no cuenta como si fuera una tarjeta de residencia. Entonces, para luego, al cabo de 2 años o 10 años, dependiendo de la nacionalidad del extranjero, no se podría solicitar la nacionalidad, ¿vale? La tarjeta de residencia sí que se podría conseguir en el caso de pasar de visa de estudios a un visado de búsqueda de empleo, ¿vale? Entonces te darían una tarjeta de residencia que sí contaría para solamente poder buscar empleo, pero no te daría el permiso para trabajar, y al cabo del año se podría modificar a una visa por cuenta propia, es decir, como autónomo, o por cuenta ajena, es decir, contratado por una empresa. Soy venezolano, familiar de Ciudadano de la Unión, tengo 3 años. Bueno, este es José Palacios, ¿vale? Dice que es venezolano, que tiene, que es familiar de Ciudadanos de la Unión. Tengo 3 años y de residencia legal en España. Mi pregunta es: ¿puedo tener la nacionalidad española? Bueno, para tramitarla necesita el pasaporte. Sí, exacto. Para tramitar la nacionalidad necesitarás el pasaporte. Siempre que se te conceda la nacionalidad, van a mirar en la policía que el pasaporte tenga vigencia mínima de 1 año. Si no, necesitarás otra prórroga o renovar el pasaporte. ¿Vale, José? Balsis Group. Nos preguntan por YouTube. Bueno, es que también estamos en la plataforma YouTube haciendo esto en directo. Hola, ¿cómo sería para obtener la residencia si compro una casa en España? Soy venezolano. Bueno, si compras una casa, o sea, para que comprar una casa en España te dé derecho a tener una residencia en España, tiene que ser una inversión mínima de 500.000 euros. Es lo que se llama el permiso de residencia por inversión. Y estos 500.000 euros tienen que estar libres de cualquier tipo de hipoteca, carga, gravamen. Es decir, 500.000 euros limpios. Y eso sería el trámite. Es tan sencillo como: si compro una casa por más de 500.000 euros, me dan derecho, el gobierno de España me da una tarjeta de residencia que tiene una vigencia de 2 años, y las renovaciones son de 5 años. Bueno, esto es en general. En concreto, también el gobierno te exige tener un seguro médico privado en España durante toda la vigencia de la tarjeta, y también pagar los impuestos relativos a la vivienda como no residente. Eso sería un poco en general. Y la segunda pregunta es, que también nos viene del canal de YouTube. Mi novia es inglesa, ¿qué posibilidad hay de que puedan conseguir la residencia después de los 90 días de turista? Bueno, tu novia, si ha entrado en España antes del Brexit y hay alguna prueba documental, tipo un contrato de trabajo, un contrato de alquiler, unos billetes de avión, entonces aún puede solicitar la residencia por el trámite que estaba antes del Brexit, que existía para los británicos. En cualquier otro caso, tendrá que volver a su país y tramitar el visado desde el Consulado de España en Londres o en Manchester, o donde viva ella. Y como este caso es un poco así peculiar, si queréis enviarnos un email, también nos podemos asesorar ya como más personalizadamente. Y doy la palabra a Gonzalo ahora. Vale, el empadronamiento también serviría como medio de prueba de que tu novia ya residía en España. Es más, el empadronamiento es una prueba fehaciente de que, en este caso, tu novia residía previamente en España. Vale. Vale, Iván dice que es ciudadano alemán, ¿vale? Y pregunta que si no consigue trabajo en los primeros 3 meses, ¿cómo hace para poder obtener el certificado de la Unión Europea? ¿Vale? Pues este certificado de la Unión Europea, o NIE de persona residente, también es una tarjeta verde, ¿vale? Que se puede solicitar de 3 maneras, ¿vale? La primera, lógicamente, es con un trabajo un contrato de trabajo en España, ¿vale? Entonces aportaríamos la vida laboral del trabajador para demostrar que está trabajando. El segundo caso es
si está estudiando, pues podríamos aportar la matrícula del colegio donde estudia y un recibo de haber pagado esa matrícula. Y por último, si no está trabajando en España, tendremos que aportar, número uno, un seguro médico privado de una compañía española con las mismas coberturas que brinda la Seguridad Social. Y aparte del seguro médico privado, también tendríamos que aportar un certificado bancario conforme ese ciudadano de la Unión es solvente. Es decir, que tenga unos 6.000 euros en una cuenta bancaria española. ¿Vale? Juan Mendoza nos dice: hola, buenas tardes. Soy paramédico venezolano, actualmente me encuentro en Argentina y me gustaría ir a trabajar para España como paramédico técnico en emergencias prehospitalarias. Bueno, eh, realmente, Juan, en este caso es complicado solicitar directamente una visa de trabajo aquí en España, básicamente porque tenemos un índice de parados muy altos, ¿vale? Entonces, la oficina de extranjería realmente, pues, suele rechazar este tipo de visados. Es cierto que también una visa de altamente cualificado, que son eh, empleos muy concretos, ¿vale? Que tienen que tener unas características, tienen que tener un sueldo de 45.000 euros al año y tienen que tener, bueno, tenemos que tramitar mucha documentación de la empresa para que puedan llegar a dar este tipo de visado. Normalmente la oficina de extranjería no permite la entrada a España con un visado de trabajo, a no ser que sea altamente cualificado o un familiar de la Unión. Es decir, que tenga pues, el cónyuge, una pareja de hecho de la Unión Europea. Le doy la Sí. palabra a Cristian. Muy bien. Roberto, como yo ingreso con visado, o sea, usted ha ingresado con visado de turista y quiere pedir un permiso de residencia. Bueno, si usted entra como turista en España, tiene dos posibilidades. O bien, en los 60 días desde la entrada, pedir un permiso por estudios, que se hace telemáticamente, o bien, si es un trabajador altamente cualificado y tiene una oferta superior a 45.000 euros, un sector técnico y una carrera universitaria, puede pedir como altamente cualificado. Esas serían las dos opciones. Viables y a la vez poco viables en el sentido de que si hace ya semanas que ha entrado, quizás ya ha superado los 60 días, y encontrar este tipo de trabajos con el COVID también es complejo. Pero bueno, eso sería un poco en general. Drianet Ramírez, buenas tardes, quiero ir a España con mi familia, quiero pedir resguardo, ¿qué debo hacer? No sé a qué se refiere. Buenas, ¿qué beneficios tengo al comprar una casa para obtener la residencia española? Bueno, los beneficios que tiene es que si compra una casa, pues tiene una vivienda en España, y esto es positivo. Y la segunda es que si el valor de la misma es superior a 500.000 euros, pues el gobierno de España, cumpliendo unos requisitos, te dará una residencia a ti y a tu familia por 2 años. Vale, bueno, ahora, como estas que he hecho yo eran muy cortas, haré otra. Muy bien, vale, gracias. Clary, hola, vine como becada por 2 años, ahora tengo 3 años y 4 meses en España. Financié mis estudios y me propone una empresa hacerme un contrato en prácticas. El inconveniente para la autorización para trabajo es que me pide un documento de no haber sido becada. ¿Puedo presentar sin este documento o qué solución? Bueno, Clary, en ese sentido, sí que es cierto que cuando pides el permiso por trabajo, te piden el no haber sido, documentar que no has sido becada, o bien te emite un certificado de la embajada, o bien también hay otra fórmula que creo que es vía notario y legalizarlo. Esto tendría que mirarlo porque no me lo sé de memoria, pero hay estas dos opciones. En cualquier caso, las embajadas emiten estos documentos porque ya saben que lo piden en extranjería. Entonces, no deberías tener problemas si contactas a tu embajada en España. Y cedo la palabra a Gonzalo. Vale. Bruno Morales, desde Argentina, ¿vale? Yo tengo pasaporte italiano y mi esposo no queremos viajar a Barcelona para vivir, tenemos potenciales trabajos, pero ninguna otra oferta firme. Queremos saber
Vale, Bruno, en este caso, al tener pasaporte italiano, serías ciudadano europeo y se podría, número uno, para que tu esposo, ¿vale? Podría conseguir una tarjeta de residencia en España, tendríamos que primero sacarte a ti un NIE de persona residente, ¿vale? Y una vez que tú tengas la residencia en España, podríamos tramitarle a tu esposo el familiar comunitario, ¿vale? Pues tramitando unos documentos a extranjería, que básicamente es la prueba del vínculo familiar, matrimonio o pareja de hecho, ¿vale? Y que tienes unos medios económicos suficientes para poder cubrirle a él durante su estancia en España y, bueno, un formulario, se tendría que pagar una tasa y también estar empadronados en la misma dirección, ¿vale? Que eso mostraría básicamente la convivencia. Con esos documentos se tramitaría a la oficina de extranjería, la cual resolvería con una resolución favorable o con algún requerimiento. El requerimiento se subsanaría o la resolución favorable daría pie a ir a la Policía Nacional a que le tomen las huellas a tu esposo para que obtenga la tarjeta de residencia. Esa tarjeta de residencia tendrá una validez de 5 años, ¿vale? Y le permitirá a tu esposo trabajar y residir en España. La renovación de esa tarjeta de familiar de comunitario sería para 10 años más, ¿vale? Y como veo que es desde Argentina, a los 2 años se podría solicitar la doble nacionalidad, ¿vale? Si él es argentino, podría tener pasaporte argentino y pasaporte español. Vale, y luego Miguel Ángel, guatemalteco. Existe una cosa donde tenemos la opción de solicitar la nacionalidad desde el segundo día después de haber obtenido el permiso de residencia por arraigo, pero actualmente en extranjería le están dando otra opción. Bueno, Miguel Ángel, realmente es desde el segundo año desde que tienes una tarjeta de residencia legal en España, ¿vale? Si vas 3 años y consigues el arraigo, luego te darán la tarjeta de residencia por arraigo, ¿vale? Y después de tener 2 años esa tarjeta se puede tramitar la nacionalidad. Esa nacionalidad, el trámite es un poco largo, ¿vale? Y pueden tardar entre 1 año y medio y 2 perfectamente para concederte la nacionalidad. Una vez que te la conceden, tendrás que jurar la nacionalidad por la Constitución, la bandera y obtendrás el pasaporte y el DNI. Le cedo la palabra a Cristian. Muy bien. Bueno, ya estamos llegando a los 30 minutos del webinar. Lo que vamos a hacer es, voy a responder 2 preguntas yo, 2 preguntas Gonzalo y luego ya despedimos y los que os hayáis quedado sin la consulta resuelta, pues también podéis contactarnos por email, en la web por el formulario, por teléfono en la central, en WhatsApp que aparece aquí. Podéis revisar nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. El precio de la consulta es 60 euros y bueno, también tenemos el listado de precios también de extranjería para los que queráis contratar servicios. Y vamos allá con las últimas 4 preguntas. Bueno, hacemos así, ¿no? Venga, Cristian, no busques una fácil. Sí. Venga, va. No. En la primera. A ver, para la residencia no lucrativa es necesario alquilar casa o apartamento y es posible trabajar remotamente con esta residencia. Bueno, la gente que tramita la residencia no lucrativa lo hace inicialmente en el consulado de España del país donde ellos viven. En general, los consulados no piden tener un contrato de alquiler, pero sí que hay algunos, como por ejemplo el de Houston, en Estados Unidos, que lo pide. Normalmente lo que piden es una carta de motivación donde tú explicas las motivaciones para venir a España y ahí ubicas una provincia o una ciudad, por ejemplo, Sevilla o Málaga o Barcelona, pero en general no lo piden los consulados, pero habría que mirar el consulado de España en donde usted reside para ver si lo piden. Y la segunda pregunta, hola, una consulta, mi abuela nació en La Coruña, con 20 años se vino a vivir a Argentina, él ya ha fallecido, quiero saber si mi papá se podría hacer la nacionalidad. Bueno,
En estos casos, la nacionalidad se tramita en España, es decir, tendría tu padre que venir a España, residir durante un año de forma legal con una tarjeta de residencia y luego podría solicitar la nacionalidad como originario, como hijo de español nacido en España. ¿Y se puede volver a ver el webinar si recién pude ingresar? Sí, lo vamos a colgar en YouTube esta tarde, o sea que lo podréis ver. Cristian y Gonzalo, habéis sido muy claros en vuestras explicaciones. Muchas gracias por vuestra disponibilidad. Muy bien. Y ahora... Eso no es una pregunta, Cristian. Ahora dejo las dos últimas para Gonzalo y ya despedimos. Muy bien. A ver, María Alejandra, otra vez. Vale. A ver. Vale. Siddharth dice cuánto tiempo dura la residencia de larga duración. Este tipo de permisos duran por 5 años, ¿vale? Y cada 5 años se pueden renovar por 5 años más y 5 años más, ¿vale? Sabrina, sí, como bien ha explicado Cristian hace un momento, si tu padre, tengo un abuelo español, pero mi papá falleció, no hizo la nacionalidad. Bueno, si tu padre, si no eres hija directa y es por abuelo, se podría solicitar. Lo que pasa es que el porcentaje de éxito disminuye drásticamente, ¿vale? Porque muchas veces ya ponen problema de ascendiente a hijos, ¿sabes? Pues si encima es del abuelo, normalmente, se podría aprobar, pero no tendría un alto porcentaje de que te concedan la nacionalidad. Y aparte tendrías que tener un año de estancia en España con una tarjeta de residencia legal. Bueno, hasta aquí el webinar de hoy. Muchas gracias por haberos conectado.